Gracias. Tal vez el último encuentro me salga así grabar de entrada. Me cuesta. Entre tantas cosas que me cuestan. Uno ve sus limitaciones. Bien, estábamos con los criterios de acreditación, ¿cierto? ¿Qué lectura pueden hacer de esos criterios? Y de ustedes con esos criterios. ¿Podés compartir de vuelta los? Sí, claro. Filmina esa, Filmina, che, re vieja. La diapositiva. Ahí voy, acá. Ahí. Ahí no la veo yo todavía. Ahí está. Bueno, no sé si alguien tenía la mano levantada. Yo estoy con el celular, así que no veo. Bueno, dale, Elena. Bueno, en definitiva, me parece que los criterios están basados un poco en el contrato pedagógico que hicimos a principio de la cursada, y que de alguna manera pasar por ese proceso, ¿no? O sea, a mí, por un lado, me garantiza una cierta responsabilidad de ambas partes en el cumplimiento de ese contrato pedagógico, porque, no sé, una ha cursado por ahí muchas materias y hemos vivido por ahí distintas experiencias, ¿no? No sé, yo pienso en una opción, o sea, pienso en esto, por ahí en lo que caería, no sé, supongamos más un estudiante de secundario, en aprobar como sea quizás, ¿no? Y poder acreditar, o bueno, llegar como sea al final, ¿no? Pero tener en cuenta esto, sostenerlo y retomarlo al final de la cursada, a mí me da la pauta de tu buen trabajo y también el nuestro, ¿no? Digo, bueno, nos pusimos un objetivo o nos pusimos varios objetivos, los transitamos, o sea, transitamos un montón y lo logramos. No es que quedó en el aire eso. Eso para mí es la acreditación. Y a mí me ha pasado, que alguna vez me pasó cursar materias en donde por ahí se notaba que el profesor o la profesora no le importaba tanto dictar clases. Y la verdad que se tornaba aburrido. ¿Y qué pasa? Que cuando a vos te dan una acreditación final, la sensación es distinta. Es como, no sé si en realidad sabe si aprendí o no aprendí. No sé si en realidad le importa o no le importa. Para mí la acreditación es eso. Es como, bueno, la certeza de que lo que acordamos lo hicimos, lo completamos y bueno, eso. Elena está trayendo la idea de evidencia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la evidencia que se ha podido registrar o que puede registrar cada uno también en este proceso de enseñanza y de aprendizaje? Entonces, que estén claros los criterios de evaluación y de acreditación nos ayudan a hacer una evaluación del propio proceso de aprendizaje y de la práctica de enseñanza de quien oficia el de docente en ese momento, ¿no? Lo pensemos también en función de nuestras o sus propias prácticas y experiencias con sus estudiantes. Pensaba entonces en hacerles otra pregunta. ¿Cuáles creen que fueron los instrumentos que oficiaron de instrumentos o herramientas de evaluación? ¿Cómo recuperé, creen ustedes, información para tomar decisión finalmente? O para ir tomando decisión también en función de los ajustes que tuvimos que ir haciendo del módulo, ¿no? Porque eso también forma parte del recorrido de evaluación. Si es que pensamos la evaluación en términos de proceso. Del proceso de la práctica, fundamentalmente de enseñanza, para propiciar aprendizajes.
Y Noemí está levantando la mano. Sí, yo creo que vos en todo tiempo ibas tomando apunte, viendo nuestra participación, ibas observando mucho además de obviamente lo que fuimos entregando en forma grupal, y esto de visitarnos también en los grupos y ver de qué manera nos organizábamos, digamos, fue un trabajo evaluativo durante toda la trayectoria de este módulo de didáctica, no solamente en un solo aspecto, ¿no? Gracias, Noemí. ¿Cuál, Eugenia? Iba a hacer otra pregunta. Dale. Sí, profesora, yo quería preguntar, en realidad, porque si bien sé que no es una evaluación como tal, pero ¿no es otro criterio de acreditación la asistencia? Sí, sí, es otro criterio. Pero ¿qué es lo que definimos? Bueno, interesante la pregunta, ¿no? Porque en el marco de la pandemia, una de las cuestiones que se puso en jaque es pensar la asistencia o pensar la presencia, ¿no? Por ahí siendo muy en línea de escribir. Pero pensar la asistencia resignificada en función de la presencia y la participación, ¿no? Uno de los criterios que estuvimos discutiendo con las compañeras era la asistencia en función de estas cuestiones concretas, ¿no? Que no todos tenemos garantizadas la conectividad. ¿Se acuerdan? Es más, el primer día, ¿se acuerdan que yo era la que tenía más dificultades de conectividad? Ni que estaba así como muy desesperada. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay cuestiones y condiciones macrosociales que también intervienen y que son tenidos en cuenta en nuestras propuestas didácticas, ¿no? Gracias, Eugenio, por traerlo, porque sí, fue una de las cuestiones que discutimos para dentro del grupo, y eso lo salvamos en función de esto, ¿no? La participación de las actividades, tanto en propuestas sincrónicas como asincrónicas o en las propuestas de plataforma del campus, ¿no? Que son criterios que definimos para dentro del módulo, ¿no? No sé si respondí, pero sí también es un criterio de acreditación. Sí, gracias, profesora. ¿Quién más había levantado la mano? No, yo quería aportar a lo que dijo Eugenia, que ahí ella lo recordó y me quedé pensando en lo que pasa en el taller de cerámica, que generalmente tiene una relación directa, en mi caso, el tema de la asistencia con la comprobación y la evaluación, porque si bien los procesos son diferentes en tiempo de cada alumno, es notable en los que tienen mayor inasistencia, es en los que generalmente no han alcanzado o le está costando más algunos contenidos. Entonces a veces me encuentro con ese tema a resolver y cómo recuperar y lograr llegar a estos alumnos que tienen mayor inasistencia. No estoy hablando desde la virtualidad, ¿no? Que ese fue otro contexto. Y también entiendo que depende de lo que uno que esté estudiando, que esté haciendo o formando, en algunos casos es más fácil que en otros el tema de la virtualidad. Pero sí es algo que me cuestiono todo el tiempo en cuanto a la asistencia y al contenido, y bueno, esto de evaluar y lograr que todos los estudiantes lleguen a estos objetivos. Claro, aparece en esto que trae Noemí una variable que no es menor, ¿no? Que es la asistencia en términos de la copresencia, ¿no? Y allí intervienen otras variables, yo ahí miro otras variables, ¿no? Y que seguramente aparecen explicitadas en la planificación. ¿Qué cuestiones del proceso miro para propiciar determinados logros, ¿no? Determinados aprendizajes? Y seguramente eso es lo que va orientando las decisiones que vamos tomando los docentes o que va tomando en este caso Noemí,
ocupada y preocupada porque se logran determinados aprendizajes. Teniendo como un punto de partida claro, ¿no? Ser consciente de cuál es la posición teórica y epistemológica en la que nos inscribimos, ¿no? Qué idea de sujeto de aprendizaje tengo, qué idea de enseñanza y de aprendizaje subyace en mi práctica, pero que no solamente sea esta idea que subyace en mi práctica, sino que sea una idea consciente, ¿no? Que tengamos la posibilidad de explicitarla y de ir valorando, ¿no? Y de ir mirando y cotejando qué grado de relación, de cercanía o de distancia que hay entre la práctica que estoy propiciando y ese marco referencial, ese fundamento teórico que orienta mis decisiones, ¿no? Es decir, si estoy siendo coherente con eso que enuncio discursivamente en el texto de mi planificación y lo que hago, ¿no? Permanentemente. Eso, digamos, es como un ejercicio permanente por parte de discusión. Y ahora, si me permiten, entonces, vamos a este momento que ahora veo la hora. ¿Qué hora es? Bueno, lo podemos hacer también colectivamente. Vamos a pensar en las propias planificaciones, ¿no? Y en ese sentido, vamos a tratar de recuperar algunos criterios. ¿Qué hice? Ahí me fui. Hice cualquiera ya el último día. Ahí va. Perdón. Ahí está. Les decía, vamos a pensar en las propias planificaciones, ¿no? Y van a mirar si tienen ahí a mano alguna planificación o van a recordar o van a revisar. Si hay allí explícito algún criterio, ¿no? Y si hay alguno de ellos que sea el más relevante, y si no hay criterio explicitado en sus planificaciones, ¿cómo hacemos para construir un criterio? Y desde allí pensar en los instrumentos que hicieron posible relevar o recuperar información o evidencia que permita definir si el estudiante alcanzó o no alcanzó ese criterio. ¿Hay criterios definidos en sus planificaciones? ¿Tienen ahí a mano algún criterio? ¿Les parece, si no, compartir algún criterio que recuerden? Para poder pensar entonces desde allí cuál es el instrumento o cuáles son los instrumentos posibles que me ayuden a recuperar información para cotejar, mirar, recuperar evidencia, para ver si los estudiantes cumplen, alcanzan esos criterios predefinidos. En realidad el criterio por ahí que uno siempre se basa es qué conocimientos tienen que incorporar los estudiantes y qué se hace con esos conocimientos. Eso sería la base de los criterios de evaluación, ¿no? Ajá. Aparecen algunos de estos. Transferir conocimientos a situaciones cotidianas. ¿Y estos criterios, algún otro? Antes de que pase otra pregunta. ¿Encontraron algún criterio en su planificación que lo quieran traer ahora? Estos son algunos de los criterios que les compartí del módulo de didáctica. ¿Cuáles serían sus criterios de evaluación? Y participación puede ser
expresión escrita y oral también. Ajá. Y en función a lo que, digamos, estos serían criterios generales, ¿no? Y está muy bien que que los retomemos, ¿no? Y seguramente aparecen en sus planificaciones. ¿Hay algún otro criterio que esté vinculado específicamente a las competencias, a los saberes y los contenidos que ustedes señalan y detallan en su planificación? Miro el chat. En el caso de mi planificación, dice Claudio, trabajar en grupo, análisis y observación. Elena levanta la mano y Eugenia también. Sí, yo en realidad no los tengo establecidos en la planificación, así que buen momento para, para escribirlos. Pero sí tengo en cuenta criterios como, bueno, muchos tienen que ver con habilidades, destrezas, y eso en base netamente a lo que se enseña, ¿no? A lo que tiene que ver con el curso, pero también hay otros que tienen que ver con con acuerdos de por ahí de convivencia, de respeto, también hay por ese lado que tiene que ver más con la parte, con los aspectos psicosociales, con esas competencias. Esas cosas las tengo en cuenta también. Después la participación que dijo Oscar, también. Sí. Voy ahí viendo a medida que los voy conociendo, quién, no sé, hay gente que no tiene por ahí como esa iniciativa de participar siempre, entonces trato de garantizar que alguna vez escucharlo o escucharla, que alguna vez se haga presente de otra manera por ahí en la clase, como para poder evaluar esos. Supongo que esos son todos criterios de evaluación que van más allá de lo escrito, y dentro de lo escrito, que no son muchos los momentos. Sí, a veces pido algo que casi siempre tiene que ver con investigar temas, y en base a la devolución que se hace, también ahí hay criterios de evaluación. Gracias, Elena. Eugenia, Sebastián y Noemí. Sí, sumarme a lo de Oscar y Elena en cuanto a la participación. En mi caso, no solamente la participación, digamos, en cuanto a las preguntas y la participación en el trabajo con el animal, y acá sobre todo yo me fijo que se le da al animal. Eso yo también lo tomo como un criterio. Me fijo mucho en el bienestar animal, entonces eso lo tomo. Básicamente es en eso, en la práctica, como que ahí que voy poniendo los criterios. Gracias, Sebastián. Sí, completando un poco ahí lo que están contando los compañeros, yo pienso en lo mismo cuando uno habla por ahí de criterios de evaluación y pensando o acordándonos de que estamos haciendo formación profesional. Muchas veces esos criterios se basan, yo por lo menos se los doy a mis alumnos, los baso en un posible desenvolvimiento a futuro, ¿no? Por parte de ellos. En el logro, sí, en el logro de la demarcación de determinadas competencias, ¿no? Exacto. Bien. Gracias. ¿Y Marcelo?
Sí, ahí yo estaba. Venga el jardinero de vuelta porque salgo corriendo, dijo. Un poco como decía Lina, no, creo que no tengo definidos los criterios, por lo menos no recuerdo, ahora no tengo la planificación a mano, pero ahí, por ejemplo, hay un punto que vos pones, trabajo cooperativa y grupalmente. Eso este año lo tuvimos que reevaluar porque cómo hacíamos para trabajar en conjunto, siendo que teníamos que mantener la distancia entre los chicos, sobre todo en el tema de uso de máquinas o herramientas, así que hubo que hacer ahí una nueva manera de trabajar en conjunto, porque nosotros en la escuela trabajamos mucho lo grupal, de poder trabajar con el compañero cooperativamente, pero cómo lo hacíamos en este contexto de pandemia, así que hubo que pensar nuevas estrategias ahí para desarrollar este trabajo grupal, pero desde otro aspecto manteniendo la salud y la seguridad de todos también. Claro, en lo situado de las prácticas, ¿no? Hacer los ajustes en función del contexto. Y gracias, Marcelo. Había levantado también Noemí la mano, perdón. Sí, Bien. está bien, me pasa que yo lo había bajado. También, bueno, no está escrito en mi planificación, entonces por eso demoré como busqué una planilla, yo tengo una planilla y que llevo a la clase que voy registrando todo, cada encuentro, determinados comportamientos de los estudiantes. Y ahí estaba leyendo que uno de ellos, por ejemplo, es que logre ejecutar de manera correcta y autónoma las técnicas que vamos aprendiendo en clase. Digamos, mientras están haciendo la práctica, yo voy observando y voy registrando de qué manera también resuelven los problemas y las dificultades. Si, no sé, porque hay muchos que generalmente se apoyan mucho en la consulta, en preguntar, y otros que tienen iniciativa propia. Y, digamos, de esa manera son mis criterios. Por ahí ahora es una oportunidad como para empezar a escribir y plasmarlo en la clase. Gracias, Noemí. En función de lo que plantearon ahí Sebastián, Marcelo, Noemí, bueno, quienes estuvieron interviniendo, fíjense que, Eugenia, Elena, fíjense que una de las cuestiones interesantes a pensar es que cuando yo construyo un criterio de evaluación es porque estoy volviendo a mirar mis objetivos de enseñanza, ¿no? Entonces allí estoy mirando qué competencias quiero que logren los estudiantes, qué aprendizajes y qué desarrollo de determinadas habilidades y capacidades, y por lo tanto, cómo estoy mirando a los contenidos de enseñanza. Pensar en la construcción de criterios de evaluación me lleva como docente a mirar y a volver sobre mis objetivos de enseñanza. ¿Sí? Entonces, miro al sujeto de aprendizaje y miro ese contenido, ese saber y esa competencia que quiero propiciar desde mis propósitos o intencionalidades, ¿no? Es interesante pensar en la integralidad de la propuesta didáctica, de la planificación propiamente dicha, porque prácticamente estoy pensando, fíjense, en este momento de evaluación, se pusieron en juego, o de autoevaluación, se pusieron en juego aspectos vinculados a la fundamentación, a las concepciones teóricas que subyacen en las prácticas, a los instrumentos que se ponen en juego, a pensar en los objetivos y las intencionalidades formativas que se demarca como docente, ¿no? Y desde allí la explicitación de estos criterios que me ayudan a pensar, junto con los instrumentos que construyo como docente, cuáles son esas evidencias que me dan y que tomo de los estudiantes para ese juicio valorativo que dijimos que es la evaluación, ¿no? Entonces, vamos a otras manos que habían levantado por allí. ¿Cómo fueron las manos levantadas? Perdón. ¿Quiénes eran? Oscar. ¿Y alguien más? Habían 2 o 3 manos más. Rubén, les escuchamos. Bueno, a ver, ¿cómo encarar la
la posición. Los criterios de evaluación están bárbaros, me encantan y están muy buenos. Lo que yo pongo en tensión es nuestra población tiene una característica que es muy puntual, jóvenes y adultos, que trabaja, que se le cruzan la familia, o sea, porque a ver, nosotros acá, por ejemplo, venimos, cursamos, estamos casi el 100% de la asistencia, 80, 90, 100%, y tenemos una regularidad. En nuestros centros, en los FP, tenemos gente que por ahí le cuesta venir, pero hace las tareas o entiende, y tenemos una población complicada. Si nosotros también, por ejemplo, ponemos la asistencia, yo no sé cuántos alumnos nos quedan. Y eso lo pongo en tensión y me gustaría que mis compañeros opinen al respecto de eso. Digo, a ver, decir, bueno, a ver, esta persona que le pone todas las garras, que le pone toda la onda, que tiene carga de familia, que tiene trabajo, que a veces desaparecen 2 semanas o 3 semanas, no vienen y después vuelven de vuelta porque les salió una changa. Y eso tiene que ver también con el contexto, con la realidad de nuestros alumnos, con el perfil de nuestros alumnos. O sea, y es una conjugación de todo. Nada, eso es lo que digo, me resuena a la hora de evaluar y en parte digo lo que es la asistencia, ¿no? Ajá. Gracias, Oscar. Vamos antes de darle la palabra a quienes más han levantado la mano un ratito, repregunto esto. En esto que nos trae de cuota de realidad, Oscar, es interesante pensar, ¿no? ¿Qué marco de autonomía tenemos como docentes para proponer determinados criterios de evaluación y de acreditación, ¿no? Y en ese sentido, esta lectura de realidad que traía Oscar, creo que no es muy diferente de la lectura de realidad que hemos tenido también en el instructorado en función de los destinatarios, la mayoría estudiantes en esta función como estudiantes, pero en su claro rol docente también, adultos con su cuota de responsabilidad y con otras variables que intervinieron a lo largo de este tiempo que condicionaron el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante lo que trae Oscar, bueno, pensar y definir cuáles son entonces esos criterios que me ayudan a pensar desde dónde estoy tomando decisiones y desde dónde estoy valorando el proceso de aprendizaje de ese sujeto de aprendizaje. Están las variables contextuales y está, digamos, algo que es lo que nosotros vamos a poder controlar, ¿no? Porque efectivamente, controlar entre comillas, porque efectivamente las condiciones de vida de todos los seres humanos no las vamos a poder controlar. Lo que sí, digamos, y acá el campo de la didáctica, en este sentido de pensar la práctica de enseñanza como el foco de interés y el objeto de estudio de la didáctica, ¿qué aspectos de mi práctica de enseñanza voy a poder yo, sobre las cuales yo voy a poder tomar decisión y voy a poder autónomamente resignificar, pensar, modificar, sostener, ¿no? Y entonces, desde el módulo, lo que nos parecía interesante es, bueno, poner a disposición estos criterios, que fueron criterios pensados en este contexto, y que nos ayuda a pensar también cuáles son los propios criterios que tienen en sus planificaciones en función de la población destinataria, y pensando también en la población destinataria en determinado contexto, ¿no? En determinada localidad, en determinado escenario social, en determinado escenario en el que se encuentra contextualmente el centro de formación profesional y todos estos elementos del campo de la gestión institucional que ustedes pudieron trabajar, ¿no? El entramado en redes y todo lo demás. Y esta lectura, por ejemplo, que hacía Oscar,
me ayuda a pensar en este criterio, ¿no? Si ustedes me ayudan a pensar, por ejemplo, yo como docente miro este criterio y digo, bueno, ¿cuál es la transferencia de conocimientos y saberes que está haciendo Pablo en función de esa lectura de realidad? Esa es la evidencia que me está dando Oscar en función de este criterio. Otro de los criterios que aparecen ahí claramente en esa intervención es el criterio de las relaciones intra o interdisciplinarias, ¿no? Que es lo que pasa con la lectura de realidad que está haciendo seguramente desde el campo de la pedagogía y desde el campo de gestión. Insisto, en este caso es una inferencia mía, tendré que pensar digamos, cuando lo lea en su trabajo, van a aparecer seguramente otras cuestiones que me ayudan a pensar y a tomar decisión en función de estos criterios, ¿no? Vamos con las otras manos que estaban levantadas, disculpen que me extendí. ¿Quiénes eran? No, yo quería aportar a la pregunta que hizo Oscar, y que, bueno, en el Centro de Formación Profesional de Aluminet también pasa eso mismo, que las realidades son personas adultas, en su mayoría, con compromisos, situaciones familiares, laborales, y que en mi caso voy adaptándome y buscándole, por eso dije en un momento que el tema de la asistencia es el tema, porque y tiene una relación directa con los contenidos, con todo lo que vamos viendo, y el que tiene más inasistencia quizás no está logrando alcanzar esos contenidos, pero bueno, ha ocurrido situaciones, algunos casos puntuales que no podíamos lograr durante el año llegar por la cantidad de faltas, de proponerle al año siguiente, cuando daba determinados contenidos que yo tenía registrado que no los había visto, la volví a invitar para que los pueda adquirir. Y así se hizo. Tenía alumnos, como podría decir, si querés decirle recursantes, pero en realidad no, que venían del año anterior, y para completar con todo, se sumaban y hacían lo que no habían podido ver el año anterior debido a sus inasistencias. De esa manera lo resolví yo, y creo que funcionó, porque de hecho fueron más de uno. Aparece entonces acá la idea de, otra vez, de, bueno, ¿qué es lo que pasaría, qué es lo que pasa en función de la continuidad en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? La interrupción ante esa inasistencia es lo que ayuda a leer esa dificultad en la continuidad del proceso. Había levantado la mano también Rubén, ¿cierto? Sí, buenas tardes. Sí. No, te quería comentar los criterios que yo tenía para la evaluación. Básicamente, bueno, lo que es gastronomía, seguridad e higiene, curiosidad, el interés, la convivencia, el respeto, la opinión por el otro, las habilidades, técnicas estandarizadas, nacionales o internacionales, en lo que es tema corte de frutas, verduras, tipos de carne. Esos son los parámetros que yo utilizo para evaluación. En esto que nos trae, gracias Rubén, en esto que nos trae Rubén, hay una cuestión que es interesante de focalizar, ¿no? Que no se nos, los objetivos, ¿no? Que se acuerdan que condensan las acciones o esos logros que van a realizar los estudiantes en función de determinadas competencias o contenidos de aprendizaje, ¿sí? Orientan o me tienen que ayudar en esta orientación de definición y en esta posibilidad de definir, perdón, mis criterios de evaluación, ¿no? Los criterios se van a configurar en estos parámetros y en estos lentes desde donde yo voy a recuperar información para valorar, ¿sí?, el logro de aprendizaje o el desarrollo de determinadas capacidades y competencias por parte de mis estudiantes en función de lo que voy proponiendo como actividad de enseñanza para propiciar esos aprendizajes, ¿no? Entonces,
uno de esos parámetros van a ser las normas de seguridad e higiene, ¿no? Ahora, ¿qué cosa quiero mirar o qué voy a mirar yo de esas normas, ¿no? Seguramente el cumplimiento o el conocimiento de esas normas, ¿sí? Porque la norma en sí misma sería un contenido, de alguna manera, ¿no? Y que para poder pensar mis criterios, tengo que pensar qué quiero que logren, ¿no?, los estudiantes a partir de ese contenido, ¿no? Que reconozcan, que la pongan en práctica, que la implementen, que puedan transferirlas a situaciones cotidianas y concretas, ¿no? Entonces, pensar en los criterios de evaluación me remiten necesariamente a pensar en los objetivos y a pensar al mismo tiempo en los instrumentos que yo voy a construir para recoger información que me ayude a tomar decisión respecto de si han logrado o no los estudiantes alcanzar esos aprendizajes, esas competencias, desarrollar esos saberes. Y miren ahora casi como que vamos a cortar con el Zoom. Pensar en la evaluación entonces nos refiere a distintas expresiones y a distintas experiencias. Nos vamos a ir entonces, además con el saludo, con una lluvia de palabras, desactivando el micrófono, de qué idea les queda de evaluación entonces. Como lluvia de ideas y como palabras. A ver. ¿Tiene que ser una sola palabra o una sola idea? Las que sean. Oh, perdón. Las que sean, dale. Sí, yo me quedé con el trabajo cooperativo, grupal, ¿no? Es el cuidado del otro en un taller de carpintería, entre otras cosas. Porque, por ejemplo, vos, si sargentías, prensás una puerta que va a sobresalir de sargento, casi seguro queda en un lugar de paso y va a pasar a tener presente porque hace un ratito no estaba. Entonces, eso sí, el cuidado de la herramienta para que pueda continuar el curso en forma adecuada. Y eso me lleva a mi propósito formativo. Gracias, Néstor. Siguen palabras en este minuto que nos queda y nos decimos hasta el próximo sábado. Evidencia si estamos cumpliendo con los objetivos. Verificación de los propósitos establecidos. Y para mí sería como el asentamiento de esos conocimientos o de esos aprendizajes, como echar raíces, sería, ¿no? Observar los avances y las dificultades de aprendizaje. Mirar el proceso. Sondear los conocimientos. Corroborar lo aprendido. Revisar mi propia práctica también. Evaluar las competencias y las habilidades.